para cuidar a nosotros cada momento. Todo es bajo control. Ese mundo es en el mano de Dios. Muchas veces cuando nosotros mira todo maldades y todo pensando que el diablo tiene control, no. Dios es que tiene control. Amén. Dios solo permite a él haciendo su parte. Porque mira, Dios ahora preparando el mundo por su segunda venida. Amén. Él necesita dejar que cosas pasen. Porque si esa cosa no pase, no puede venir. Porque muchas de esas cosas es cumplimiento de profecía bíblica. Amen. Amén. And so this morning we are so grateful that God has been good to us. Así que esta mañana estamos muy agradecidos porque Dios ha sido bueno con Amen. nosotros. Amén. Let's kneel for a word of prayer. Vamos a arrodillarnos para orar. Querido buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias Señor por todas tus bondades durante toda la semana. Amén. Gracias por tu cuidado, Señor, por mantenernos lejos de las acechanzas del enemigo. Y también por las pruebas que hemos enfrentado, Señor, porque esas pruebas nos ayudan a tener la seguridad y la confianza en que tú estás con nosotros. Amén. Y que todos los planes y proyectos que se ponen en tus manos, tú los haces conforme a tu voluntad. Señor, gracias por cuidarnos y por traernos aquí a tu casa de oración. Queremos pedirte de manera especial que tú vengas con tu Santo Espíritu, puedas llenar nuestro corazón y limpiar de nosotros cada pecado, Señor, para poder ser dignos, abrir nuestros oídos y nuestra mente a tu palabra y que podamos vivirla día a día conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a no soltarnos de tu mano y a aferrarnos firmemente en este caminar, que sabemos que es difícil, Señor. Solos no podemos, pero contigo lo lograremos, Señor. Amén. Gracias, Señor, por traernos y permite que podamos estar prestos y oidores a tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. I know some of you have been under the weather, as we would put it. Some of you guys are gripado, así dice, ¿no? Gripado. ¿Reparo? No, gripado. Gripe. Ah, con gripe, sí. ¿Cómo dice? Resfriado. 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 También es- Sé que... agripado. Ay, ay. Sé que, hermanos, algunos de ustedes han estado bajo la influencia de estos climas bien fríos, entonces algunos están agripados. Yeah. But God is still good. Pero Dios sigue siendo bueno con Amen. nosotros. Welcome again. Welcome Así again. que bienvenidos nuevamente. Sorry that we are not having any light right now. Me disculpo ya que no tenemos nada de luz. Based on what we understand is that from this day until about the middle of December, they're going to continue with this craziness. Sé que desde este día, desde el día de ayer hasta diciembre, más o menos a mediados de diciembre, se van a continuar con estas cortes de luz que para nosotros pues es una locura. And why I said it's craziness because they are blaming the climate. Y yo les digo que es una locura porque ellos están culpando al clima, That it is the climate that has affected. de que es por causa del clima que está afectando a las hidroeléctricas. Yeah, but that's nonsense. Pero eso es una By tontería. the way, what they're doing here, they're doing it in other countries. It's a global universal plan. De hecho, lo que están haciendo no solamente afecta a un país, es un plan universal. They're doing it elsewhere. Y lo están haciendo en muchas This partes. is a part of the Pope's Laudato Si. Y esto es solo una parte de lo que está escrito en el Laudato Si del Papa. Because the idea was to push the climate. Porque la idea es el presionar o el culpar al clima. And this idea, this climate agenda, will put the man of sin in power. Y esta agenda del clima está obligando o culpando al clima para poder darle ese poder al Papa. And the idea here is that right now, Y la idea aquí es que ahora mismo governments are now regulating laws los gobiernos están regulando leyes to charge us, to tax us for breathing the air and experiencing, benefiting from the sun. por poner sobre nosotros el impuesto o la carga de incluso los impuestos de respirar por el aire que se está produciendo And also for, y por recibir el calor o la energía del sol. but by the way, there are some countries that have De hecho, hay algunos that países que impuesto están in place. teniendo, ya está impuesto ya está obligado a pagar ese impuesto. And a lot of people don't even know that many of their taxes is tax
for the air. Y mucha gente no se da cuenta de que los impuestos que pagan son impuestos por el aire que está respirando. By the way, the climate agenda, De hecho, este programa del clima, the idea is that human being, the existence of human beings produce climate change. la idea de esto es que cada persona, cada ser humano con su vivir está afectando este cambio So they climático. said that climate change Entonces is a ellos dicen result que el of your cambio existence. climático es el resultado de su existencia. And they say every time you breathe, Y you're dice que affecting the climate. cada vez que usted respira está afectando al clima. So the idea now Entonces that they're esta pushing, idea que está influenciando alrededor del mundo, they're saying that they need to control the climate. están diciendo que necesitan controlar ese And clima. their idea of controlling the climate is to depopulate the earth more than half of the planet. Y su idea de controlar el clima es de despoblando a casi la mitad de la población de la Tierra. Are you following what's happening here? ¿Se están dando cuenta de lo que They're sucede? talking about global genocide. Están hablando de genocidios a nivel global, Are you following? Because they said the fact porque ellos dicen, that Juan Carlos is alive, he is the cause of climate change. They're not telling you that up front, but that's what they do. If you read their document, si usted lee sus documentos de esta agenda del clima, está diciendo que por cada persona que vive, por ejemplo, si Juan Carlos respira, está emanando el CO2 y eso afecta al clima. But that's not the real reason Pero esa no es la verdadera razón for hurricanes, de los huracanes, for earthquakes, de los terremotos, for eruptions of de los- volcanoes. de la erupción de los The volcanes. Bible gives us the real reason. La Biblia nos da la verdadera razón. By the way, De hecho, hermanos, some of the things that they're saying is because of climate change is just garbage. algunos dicen que todo esto es por causa del clima, pero eso es basura. All right? Because, for example, Porque, por ejemplo, sequía is a part of the natural process. la sequía es un proceso natural de la Are naturaleza. you following me? ¿Me están The siguiendo? earth warm up, cool down, that's a natural part of the Un equation. proceso natural de la Tierra es que hay estaciones calientes y estaciones frías. That's a part, God puts it there. Eso es parte natural del planeta. Dios lo puso allí. But they ¿Me are saying entienden, that amigos? these things Pero ellos están diciendo que estas cosas is climate change. es cambio By the climático. way, they claim that the earth is getting too hot. De hecho, están diciendo que la Tierra se está calentando demasiado. But Pero studies, evidence has shown that the earth is actually cooling down. evidencias y estudios nos están mostrando que la Tierra realmente se está enfriando. Are you following? ¿Me están So it is escuchando? opposite to this Entonces, so-called está haciendo lo opuesto de lo que climate, estos llamados problem. dicen que es problema climático. You see, Rome invented Miren, Roma está inventando climate change through a man, el cambio climático a través de un hombre an American called Gore. y un americano llamado Gore. He was a candidate Él for era, president, but he lost. él era un candidato que estaba lanzado para ser presidente, pero se perdió. Are you following? Welcome ¿Me siguen? to my friend. Bienvenido a mi amigo Marcelo. ¿Cómo se llama? Bienvenido, Marcelo. Marcelo. Ah, yeah, mucho gusto. Mucho gusto. So watch this, friend. So here we're seeing Entonces aquí estamos viendo that there's a global agenda, a satanic, a diabolical agenda. que hay una agenda, un programa satánico. And that is to absolute control. Y eso over es society. para tener un control absoluto por sobre la sociedad. But the Bible tells us the real Pero la Biblia cause nos dice la real causa of all these disasters. de todos estos desastres. The Bible says for the transgression universally of God's law. La Biblia dice por la transgresión universal de la ley de Are you Dios. following me? ¿Me The siguen? result Como resultado de esa law transgresión de la ley de Dios, is disasters of all types. hay desastres de todo tipo. By the way, there are some Pero, de natural hecho, disasters Hay algunos desastres naturales that are not from God. que no son de Dios. By the way, God don't send any natural disasters. De hecho, Dios no envió esos He desastres permits naturales. the devil. Permitió que el diablo, Are you following me? But God is not responsible. pero Dios no es responsable. So watch this now. Stay with me now. Entonces, quiero que se queden conmigo aquí. What is now happening? There are máquinas. ¿Cómo dice máquinas en inglés? ¿Cómo dice? Máquinas, machines. Machines. Thank you. Ujú. I'm forgetting stuff in English now. There are machines Hay that are máquinas invented by scientists
Hay máquinas que están siendo inventadas por científicos that control the weather, que controlan el clima, cause a place to become dry, causan que en un lugar se vuelva seco and another place it rain too much. y en otros lugares que llueva demasiado. These are actually weapons. Porque de hecho, actualmente estas máquinas son armas. They use them even in warfare. Están utilizando incluso en campos de Have guerra. you heard about HARP? ¿De what? HARP. Del proyecto HARP. ¿Han Have you heard escuchado about ustedes del proyecto HARP? They have it in Peru, in Lo Chile, están teniendo en Perú, en Chile, in South America, aquí en as Sudamérica, well as in different parts of the world. así In como America también en as well. diferentes partes del mundo, especialmente en América. This whole agenda, this machine, this thing, can control even your mind Estas máquinas incluso pueden llegar a controlar sus mentes through frequency. a través de frecuencias. Are you Correcto. following me? Ujú. They can put ideas in your head. Pueden poner ideas en su mente. But praise God, Pero alabado sea Dios. Revelation chapter 7 Apocalipsis capítulo 7 says that God is controlling dice all que of these Dios está controlando todas estas cosas. things. Are you following me? There are 4 angels Hay 4 ángeles holding back the wind. que están sosteniendo los vientos. Remember, in prophecy, Acuérdense que en winds profecía vientos, ¿qué representaba? destruction, Destrucción, disaster. desastres, conflictos. God is holding it back. For what reason? Dios está diciendo a los ángeles, mantengan allí. ¿Por qué razón? Because it says, Porque allí until dice, we have sealed hasta que hayamos sellado the servants of God. a los siervos de Dios. ¿En dónde? After the sealing is over, Después del sellamiento, cuando se haya terminado, then God, the angel, will let loose. ahí los ángeles dejarán correr esos And vientos. all who have the seal of Y God todo aquel que tenga el sello de Dios are the only ones that will be protected. serán los únicos que estén Are you protegidos. following me? ¿Me But siguen? for right now, Pero ahora mismo, God is controlling. Dios está controlando todo. Now watch this now, friend. Ahora miren, amigos, Just like you hear about wars, así como usted ha escuchado acerca de guerras, these wars are all planned. Did you know that? estas guerras todas fueron planificadas. ¿Sabía usted eso? Yeah. Even the countries that are a part of these conflicts, they are a part of this plan. Incluso los países que son parte de esta guerra fueron parte del plan. You remember the war between America and Iraq? ¿Usted se acuerda de la guerra entre Estados Unidos e Irak? You remember that war? ¿Se acuerda de esa guerra mencionada? Watch this. Mire, The Pope at the time, el Papa que estaba en ese tiempo, I think it was John Paul II, creo que fue Pablo II, now met with President Bush. el presidente Bush se encontró con Juan Pablo II And he said, listen to me, you need to make war with Iraq. y le dijo, tienes que hacer guerra con Irak. Then the Pope met with, Y luego el Papa se encontró, se Saddam reunió Hussein. con Saddam Hussein. Are you following me? They said, listen ¿Me to me, siguen? you need to also Y le make war dijo with America. lo mismo, tú debes tener guerra con Estados Unidos. Are you following me? ¿Me siguen? And that's why Revelation chapter 18, Y es por eso que en el libro de Apocalipsis he capítulo said, all 18, that were slain upon dice, the earth, todos los que están, what? all that were slain, killed. Todos los que fueron asesinados en la tierra, It says that the papacy is responsible. dice que el responsable es el papado. Are you following me? ¿Me siguen? So, friend, I'm back. It was Roosevelt, Así que it was amigos, President Roosevelt, de hecho el presidente Roosevelt said dijo that when you see wars, de que cuando usted vea guerras, it says these are not wars by accident. They were all carefully planned. le están diciendo que no son guerras por casualidad, son cuidadosamente planificadas And they are being executed for one purpose. y están siendo ejecutadas a propósito Are you following me? o con un propósito, But not for your benefit, pero no para su beneficio, but for the benefit of the globalists. sino para el beneficio de quienes, de los globalistas. The Bible says, La Biblia nos dice, Father, as we're getting ready to study, please, vamos a orar, hermanos. Padre, que nos estamos preparando para abrir tu estudio. we pray that your spirit will be poured out. Oramos para que tu Santo Espíritu se derrame, Señor, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Go with me in your book, in your Bible, to the book of Matthew. The 24th Entonces, chapter. vengan conmigo al libro de Mateo, el libro de Mateo 24. I
I want you to notice Matthew 24, the words of Jesus. Y quiero que vean en las palabras de Jesús, Mateo 24. And as you know, Matthew 24 is an end time prophecy. Y como ustedes saben, Mateo 24 es profecía para el tiempo del fin. So notice what we have here in Matthew 24. I want you to see this with me. Entonces, noten lo que dice y quiero que vean conmigo. Now the Bible, let's look, begin at verse 1, Vamos a comenzar desde el versículo 1, so you hermanos, get the context. para que puedan entender y ver el contexto. And Jesus went out and departed from the temple, Y cuando Jesús salió del templo y se iba, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. and said unto them, Y Jesús les dijo, See ye not all these things? ¿no veis todo esto? Verily I say unto you, De cierto os digo, these, watch it now, these shall not be left here one stone upon another, no quedará piedra sobre piedra that shall not be thrown down. que no sea derribada. Notice verse 3 now. Noten versículo And as he 3. sat upon the Mount of Olives, Y sentándose él en el monte de los the olivos, disciples came unto him how? los discípulos se le acercaron, ¿cómo? Aparte, dice, Saying, diciendo, Tell us, dinos, when shall these things be? ¿cuándo serán estas cosas? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? So notice now the rest of what Entonces, we're going to noten. read now El resto de lo que vamos a continuar leyendo has what type of application? tiene qué tipo de aplicación, End time. presente o futuro. Because the question that the disciples asked, Futuro. Porque lo que están preguntándole los discípulos, what shall be the sign of your coming le están diciendo, ¿cuál será la señal de tu and venida of the end y of the la world? señal del fin del mundo? You following? ¿Me están siguiendo? So here we have the context Entonces, now aquí tenemos el of contexto Jesus responding to the De disciples. cómo Jesús le estaba respondiendo a sus discípulos. So notice now, begin. Entonces, I just want noten to ahora. skip over and come down to verse 5 now. Begin at verse 5. Quiero saltarme el 4 y quiero saltar directo al 5. For many shall come. By the way, let's go to verse 6. I want rather verse 6. Vamos a ir al versículo 6, hermano. And ye shall hear of wars. Y oiréis de guerras. And what else? ¿Y qué más? Question. Pregunto, What's another? What is the meaning of rumors? ¿cuál es el significado de rumores? Algo que todavía no es un hecho, pero podría ser algo. But watch this. Well, watch this. Not only just that. No solamente eso. In English, the word rumor, En inglés, la palabra rumor, another word for it is news. otra palabra para eso es noticias. Are you following? So ¿Me siguen? Jesus says, Entonces Jesús through está the diciendo media, through que the a través- communication, Media. process, we're going to hear of wars amongst nations. Lo que está diciendo es que a través de estos medios de comunicación vamos a escuchar de guerras en otros Are you lugares. following? ¿Me escuchan? Your country may not be at war, but you'll hear of other countries. Like right now, you have Iran and Israel, as well as Ukraine and Russia, and many other places. Quizás su país no esté en guerra, pero ha de escuchar en medios sociales que están las guerras de Irán e Irak o de la que sucedió en Rusia y Ucrania. So watch it. The very hearing or the Entonces- very news reporting these things is the fulfillment of prophecy. El mismo hecho de que usted escuche a través de estos medios esas noticias muestra el cumplimiento de la Are you profecía. following? Okay. So watch this, friends. Entonces, miren, Now, I amigos, want you to pay attention to what Jesus is saying. quiero que presten atención a lo que Jesús nos está diciendo. He says, "See that ye be not troubled." Mirad que no os turbéis, dice. Why? ¿Por qué? For all these things must what? Porque menester es que todo esto que dice acontezca. The end Pero is not yet. aún no es el fin. You ¿Me know, escuchan? I've heard people say, "Whoa, the war between Russia and Ukraine, that's the end." Yo he escuchado a mucha gente decir, oh, la guerra entre Rusia y Ucrania va a darnos el fin. No, hermanos. Bring World War III and the end. I said, Van a "Please." traer la guerra mundial, la tercera guerra mundial, y no es así. But Jesus, Pero Jesús está when diciendo you hear these things, que cuando usted escuche estas cosas, no se asuste tanto, no se exalte These tanto, are not gracias. the end. Porque este aún no es el fin. It's the beginning of what? Es el inicio de qué? El fin. Are you
following what's happening here? ¿Me están siguiendo y están If you read en el hilo de lo que verse sucede 14, aquí? Si usted lee el versículo 14, it says, and this gospel dice, y este evangelio shall be preached será predicado. up to how many places? ¿En en cuántos lugares? En todo. And then, Y entonces, ¿qué dice? Ajá. are you hearing? You see, ¿Me it's está not escuchando? war. Entonces, no son las guerras. It is not what the Pope is doing No es lo que el Papa esté or the haciendo global is doing o los globalistas lo que that's están going to bring haciendo the end. que va a traer el fin. It is what God's people doing. Es lo que el pueblo de Dios esté haciendo que va a traer ¿qué cosa? You see, El the fin. world don't have the power to bring the end. Entonces, las guerras no tienen el No, el poder. mundo. El mundo, perdón. I hear you. Yeah, the that's word. fine. El mundo no tiene el poder para traer el fin. The Pope don't have it. El Papa no lo tiene. We, God's people, have that Nosotros, como el pueblo de Dios, tenemos ese poder. power. You see, God has placed it in our hands. Porque Dios lo ha puesto en nuestras manos. That's why when you read over there in the book of Peter, Es por eso cuando leíamos en el libro de Pedro, the Bible says, Peter says, la Biblia dice that que God's Pedro menciona que el pueblo de Dios can hasten the coming of Jesus. puede apresurar la venida de Are you Jesús. following? ¿Me siguen? This is powerful, friends. Esto es algo You see, poderoso, we amigos. don't understand Nosotros the no influence entendemos we have la in the world. influencia que tenemos nosotros hacia el mundo. You see, God's people El pueblo de Dios should be the head debería and not the ser tail. la cabeza y no la cola. But because of our apostasy, Pero por causa de toda la we have apostasía, now come to a place that we are not even the tail. hemos llegado a un lugar en el que no somos ni siquiera la cola. Have mercy. Have mercy. But watch, so Jesus says, Así que Jesús these está are the diciendo beginning of sorrows. que este es el comienzo de dolores. But watch this now. For nation shall rise against nation, verse 7. Porque se levantará nación contra nación Kingdom against kingdom. y reino contra reino. There shall be famines Habrá hambruna, and pestilence pestilencias or diseases o or enfermedades viruses o virus and earthquakes y terremotos. in how many places? ¿En cuántos lugares dice? Notice now, all these things are the what? Miren, y todo esto será que dice. Christ said, when you see this thing, Cristo we're dijo, just getting ready now cuando usted vea esto, Cristo dijo, solamente nos estamos preparando. for birth pains. ¿Para qué? Para los dolores de parto. Are you following me? ¿Me siguen? We are about to enter Estamos a punto de entrar in a crisis en una that will prepare us crisis for the crisis. que nos va a preparar para la crisis. Are you following me? So friends, watch this. Here Así we que are amigos, now. Here we aquí are. estamos nosotros And we are seeing that God is getting y everything estamos ready viendo que todo se está poniendo en lista for the final fulfillment of prophecy. para el cumplimiento final de la profecía. But you're going to notice now, Pero usted se va a dar cuenta ahora Jesus que turned Jesús his attention away from the world. está pidiendo que se cambie la atención, dejar de atender al mundo, Then he started to deal with the signs that will actually show that the end of time is just upon us. y empecemos a ver las señales que están sucediendo y que están pasando justo frente a nosotros. And these signs are Y indicating estas señales nos están indicando that the time, watch this, that the end of time que el fin de los tiempos is just upon us. está ya sobre nosotros. So watch this, it is not the signs in the world Así que no son las señales del mundo that show that the time of the end is upon us. que nos muestra que el tiempo ya está sobre nosotros. Or the, watch this, or the beginning of the time of the end. Watch, the O Bible es el says, inicio del fin del it tiempo. says, La and Biblia verse dice, 10, versículo 10, then shall, my friend, let's back up to verse 9. Verse 9 is important. vamos a ver desde el versículo que nos quedamos 9. It says, then shall they deliver you up to be afflicted. Entonces dice, entonces os entregarán para ser atribulados. What's that? Persecution. ¿Qué quiere decir atribulados? Perseguidos. Watch this now. Y miren lo que dice, And shall kill you, y os matarán, and ye shall be hated of all nations y seréis aborrecidos de todas las for naciones my name's sake. por causa de mi Notice it nombre. says, you shall be hated of all what? How many nations? Noten lo que dice que usted será aborrecido por cuántas naciones. Watch this. So this means Esto that significa this crisis in que verse 9
que esta crisis que describe en el versículo which will 9, produce persecution and death of the saints. la cual va a producir persecución y la muerte de los santos. So tell me, what event you know of in prophecy that will cause the whole world to persecute God's people when it comes to pass? ¿Qué parte de la profecía le recuerda a usted cuando se asesina al pueblo de Dios? Come and talk to me. Cuando la época del oscurantismo. No. Los apóstoles. No. Let me repeat the question. Déjeme repetirles la pregunta. What event in prophecy that's going to happen in the future ¿Qué evento en profecía va a suceder en el futuro en la profecía? that is going to bring persecution upon God's people? Que va a traer persecución al pueblo de Dios a nivel And mundial. even the death of men. Thank you. E incluso la muerte de los hombres. Gracias, Eddie, la ley dominical. So watch this. Watch it. This persecution, this universal persecution, Esta persecución universal that's going to come upon God's people in every part of the planet que va a llegar sobre el pueblo de Dios en todas partes and del mundo produce the death of many y produzca la muerte de varios is the Sunday crisis, es la crisis dominical or the establishment of the mark of the beast. o el establecimiento de la marca de la bestia. Are you following? ¿Me siguen? This Esto is going to lead us now es lo que va a llevarnos to ahora the end. al final. Are you following? ¿Me siguen? So watch this now. So Christ now Entonces, move Cristo away ahora lo que está from what's haciendo happening es in the world. quitar nuestra atención de lo que está sucediendo en el And he now mundo, shows that it is a crisis in the religious movement. porque, It's a crisis porque es la crisis en el mundo religioso that will bring the time of the end. que sabe que va a traer el tiempo del fin. Or the end of the time of the end. Ujú, ujú. Sí, Watch it. el fin del tiempo del fin. Watch this now. Notice verse 10 now. Noten ahora el versículo 10. And then shall many be offended. Y entonces muchos se escandalizarán. And shall do what? ¿Y qué dice que harán? Y se That word entregarán unos a offended, otros. That word offended used there Esa palabra que dice se escandalizarán o en su versión se ofenderán means in the original apostatize. significa apostatarán. So when the text says, it says, Cuando el and then texto shall dice, many entonces, apostatize. está diciendo, y entonces muchos apostatarán. But I want you to notice, not from the church, Pero quiero que noten que no apostatarán de la iglesia, but from the faith. sino de la You fe. remember Paul over there in Timothy? ¿Se acuerdan de Pablo en el libro de Timoteo? That he said that the Spirit revealed clearly that in the latter days some shall depart from the faith, giving heed to Cuando seducing spirits. Cuando dijeron que el Espíritu se iba a apartar de la fe, That many, de que muchos se apartarán de la fe, giving heed, listening to doctrines produced by demons. dando oído a doctrinas que fueron producidas por demonios. Watch this now. Entonces, miren, So they are still a part of the church and they're going to betray one another entonces seguirán siendo parte de la iglesia, pero se traicionarán unos and con shall otros hate one another. y se odiarán o se aborrecerán Watch this unos now. a otros. And many false prophets Y noten el shall rise versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán and shall deceive pocos. y engañarán a pocos, dice. A Watch this muchos. now. And because iniquity shall abound, Y por haberse multiplicado la maldad, the love of many shall be affected. el amor de muchos se enfriará. Have mercy. Wow. Then it says now, Luego dice, but he that endureth unto what? mas el que perseverare hasta cuándo, dice. Shall what? Este será qué. So here we are seeing that these are the Entonces aquí signs, estamos viendo que estas son las señales the ones happening within the Christendom, especially among God's people, that will produce the end. esas señales que se produce especialmente sobre el pueblo de Dios, esas señales serán las que produzcan el fin. Have mercy. Watch this, friends. Miren ahora, amigos, We are seeing movements right now estamos viendo movimientos ahora in the political arena, en el ámbito político, in the science, in the scientific community, en las comunidades científicas, in medicine, en ámbito de medicina, in education, en educación and even in society. e incluso en la sociedad. All of these things Todas are estas bringing us, cosas are taking nos us están llevando a to nosotros one destination.
a un solo destino. Are you following me? ¿Me siguen? The establishment, the healing of the deadly wound. A la sanación de la herida de muerte, Mentioned in Revelation 13, mencionado en of the beast, Apocalipsis 13, en cuestión de la bestia, which we know is the papacy. lo cual Based on the nosotros ahora identifying marks. sabemos a través de los puntos de identificación que es el papado, ¿no? Exactamente. Ujú. To restore the political authority. Para poder restaurar su autoridad política. All that is happening in the religious Así que world right now. todo lo que está sucediendo en el mundo in the religioso political ahora world, in mismo, every, en even todo in the ámbito político financial world, e incluso en las cosas de finanzas, it is preparing the world for todo one esto está destination. preparando al mundo para su único destino. Because remember, we are told Porque acuérdense que that fuimos when dichos this healing que cuando esta sanación occurs, ocurra, man cannot sell or buy except el hombre no podrá comprar ni vender a menos que se someta al to the sistema beast. de la bestia. Are you following me? ¿Me siguen? And his mark. Y a su marca. Friends, let me tell you something. Amigos, déjenme decirles algo. While all of this happening, Mientras todo esto está the sucediendo, church is not only sleeping. la iglesia está ahora dormida. No solo dormida, Mm. but demasiado profundo. That it is coming to a point that the prophet to the Reverend Church says it is almost impossible to wake them up. De que incluso el profeta de nosotros dice que es imposible, casi imposible de que algo les despierte. And the prophet says Y la that there are profeta many dice que hay muchos waiting que están esperando for some spirit to push them to wake up. por algún espíritu que los sacuda a despertar. She said that time Ella will dice never que come. ese tiempo ya no volverá. The prophet said the signs La of the time profeta dice que la señal de los is tiempos sufficient es suficiente for each one of us para individually cada uno de nosotros de manera individual to wake up el despertarnos and put ourselves under the protecting care of Christ himself. y ponernos nosotros mismos bajo la capa protectora de Cristo. Are you following, brethren? That's where we are. Allí es donde estamos, hermanos. But let me tell you something, friend. At Pero this déjenme time, decirles algo, amigos. En este tiempo we have to now learn tenemos ahora que aprender a certain type of experience. cierto tipo de Are experiencia. you following me? ¿Están Let me conmigo? show you now. Déjenme Go with me mostrarles in the ahora. Bible, Vengan conmigo a sus to Biblias. the book of Romans. Vamos al libro de Romanos, The sixth hermanos. chapter. Romanos capítulo This has 6. to now become our experience. Esto tiene que ser nuestra experiencia en la forma práctica. Moment by moment. All of us. Momento tras momento, todos y cada uno de nosotros. Are we there? Romans chapter 6. ¿Estamos ya allí en Romanos capítulo 6? Notice as Paul is Seis. talking about, Noten cómo Pablo habla aquí. Paul says Pablo dice, beginning at verse 12, it says, "Let vamos a comenzar en el not sin versículo therefore 12 de Romanos 6, dice, no reine, what? Sin in your mortal body, ¿qué cosa? El pecado en vuestro cuerpo that ye mortal, should obey it in the lusts thereof." para que le obedezcáis en sus So the concupiscencias. Bible says, La at this Biblia está time, diciendo que en este while tiempo, all these things are happening, mientras todas estas cosas están the sucediendo, experience of God's people la experiencia del pueblo de Dios debería ser should be that sin no longer have control over us que el pecado ya no tenga más control sobre in our nosotros mortal bodies. en este cuerpo Are we mortal. mortals? ¿Somos mortales? Yes, friends. Sí, amigos. Sin should not be reigning, should not have Entonces the preeminence, should el not have the pecado control. ya no debería reinar en nosotros, ya no debería tener ese control sobre nosotros. Notice now, verse 13. Noten lo que dice versículo 13. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, but notice now, but yield yourself unto who? sino presentaos vosotros mismos hacia quién, As those that are alive from the, como vivos de entre los muertos, and your members as instruments of what? y vuestros miembros a Dios como instrumentos de qué? For example, De justicia. your Wow. ears, Por ejemplo,
sus oídos, your eyes, sus ojos, your tongue. su lengua. These are members, your hands. Estos son miembros de su cuerpo, sus manos, sus These pies. members must be under the Estos control miembros deberían estar bajo of el the principles control of righteousness. de los principios de justicia. Amen. They should reign. They should have the control. Eso deberían reinar en nosotros, debería tener el control. Versículo For 14 sin shall not have dominion over you. dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, For ye are not under the law, but under what? porque no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La Let me read gracia. that again. Déjenme leerles de nuevo. For sin shall not have dominion over you, Porque el pecado ya no dominará sobre ti, because you are not you are not living in violation of the law. porque no estás viviendo en violación de la ley. To be under the law is to live in violation of the law. Al estar bajo la ley es estar violando la ley. You follow me? ¿Me siguen? But you are under Sino que ahora grace. está usted bajo la gracia. You are living under the control Está and the viviendo power of grace, bajo el control y el poder de la gracia, which gives you power la to cual le da a obey the usted el principles of poder righteousness. de obedecer los principios de justicia. Amen. Amén. Notice now verse 15. Noten ahora versículo 15. What then shall we sin? ¿Qué pues pecaremos? Dice. Because we are not under the law but under grace? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? God forbid. En ninguna In other manera, words, Paul dice. is saying, En otras grace palabras, is Pablo not a está license diciendo, to continue la transgressing. gracia no es una licencia para continuar transgrediendo. Are you following me? Remember, ¿Siguen? in Acuérdense Titus, que en el libro de Tito, chapter 2, en el capítulo 2, the Bible says grace la Biblia dice, la gracia is being a teacher, es un maestro, teaching us to deny ungodly lust. Remember that. el cual nos enseña a To deny negar ungodly lust. se me perdió la palabra. No, era, sí, lujuria pecaminosa. Are you following me? But then it Gracias. says, Pero luego dice, but the text continues, it says, el texto continúa but diciendo, maintaining, living righteously, godly in this present world. sino manténganse viviendo puros y limpios en este mundo presente, Until hasta que the manifestation la of manifestación Christ's second advent. de la segunda venida de Amen. Cristo. Amén. So here we're seeing here, friends, Entonces aquí estamos Paul viendo, is telling amigos, us que Pablo nos está diciendo that God's people must have a certain type of que el pueblo de experience in Dios these debe last tener days. una cierta experiencia en estos últimos Because días. remember, the signs of the time Porque acuérdense que la señal de los tiempos don't have the power no tiene el poder to keep us from falling. para mantenernos lejos de las But it caídas, revealed to us pero nos revela a where nosotros we are in prophetic time. en dónde es que estamos en este tiempo profético. Are you following me? ¿Me siguen? That we are in a time when mercy, when grace is about to run out. And we Porque gotta get estamos right en now. un tiempo en el que la misericordia y la gracia está a punto de terminarse y no nos And queda mucho remember, tiempo. without mercy, Y acuérdense que sin misericordia usted no puede desarrollar el carácter de And Cristo. if we waste our time in a time of mercy, Y si desperdiciamos ese tiempo en este tiempo de it misericordia, will never come back. nunca más va a Are regresar. you following me? ¿Me siguen? So the signs of the times will help Entonces us la to señal del understand tiempo es para ayudarnos a entender where we are en dónde estamos and what we must be doing, what type of preparation we should be involved in at this time. y cuál tipo de preparación deberíamos estar nosotros involucrados. Amen. Amén. Isn't that beautiful? ¿No es todo esto hermoso? God loves us, ¿Sí? friends. Porque Dios nos ama, amigos. But watch this now. Pero miren ahora. I'm leading you to something. I want you to see this with me, brethren. This is important. Estoy guiándoles a un punto, hermanos, y quiero que vean ese punto conmigo. Father, as we're getting ready to get into this point, please bring all of us into this understanding, but in a practical sense. Padre, por favor, ahora que estamos empezando tu estudio, trae la atención de cada uno de nosotros de manera uniforme a estos estudios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Watch this Amén. now. Verse 16. Miren, versículo 16. Know ye not Dice, ¿no that sabéis to whom ye yield yourselves, servants, to obey, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, his servants ye are to whom ye obey, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, whether of sin unto death, ya sea del pecado para muerte or of obedience unto righteousness?
o de la obediencia para justicia. Amen. Amén. So the Bible says Entonces la Biblia we está should diciendo, not allow sin to dominate. no deberíamos permitir que nos domine el pecado. You see, the reason for that, there's power La razón para ello es que hay poder to keep us free from sin. para mantenernos libres del pecado. Amen. Amén. But notice now Pero noten ahora that grace que la is gracia going to produce an experience. es lo que va a producir una experiencia en todos nosotros. Notice now, what you see this? Quiero que ustedes vean conmigo. Notice the type of experience God wants us to have. Noten el tipo de experiencia que Dios quiere que Verse tengamos. 17. Versículo 17. But, watch it now, but, hallelujah. Dice, más. Now, when you hear that, but, better, Cuando usted escuche un pero, you have the opposite of what we read. es algo opuesto de lo que se acabó de leer. So watch it now. But, Así que ahí dice, pero, God be thanked. más a Dios gracias, No, that ye have mercy. porque Él fue, What? ¿qué fue? Servants of sin. Esclavo del pecado. But ye, watch it now, but ye have obeyed from where? Dice que habéis obedecido. ¿De dónde dice? Have mercy. Ujú. That form of doctrine, Esa which forma de was- doctrina what? Delivered. a la cual fuisteis entregados. Now, what's your experience? Entonces, miren la experiencia. God wants to produce in each one of us Dios quiere producir en cada uno de nosotros an experience una experiencia that is not merely external, que no es solamente externa, but an internal experience. sino una experiencia interna. What is that experience? ¿Cuál es esa experiencia? Obedience from the heart. Obediencia desde el corazón. Have you ever heard people, have you ever seen somebody doing something or on a job, ¿Ha escuchado o ha visto a alguien cuando hace algo, digamos en su trabajo? or you yourself? O quizá usted mismo. You're working on a job that you don't like. Usted está trabajando en un trabajo que no le gusta. Have Que you no le ever- agrada. have you ever- ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Yeah. You hate what you're doing. Usted odia lo que le toca hacer. And so, watch this. As you're working, you're not doing it from the heart. Y mientras lo está haciendo, no lo hace de corazón. You're just doing it because at the time you cannot do differently. Usted lo hace porque si no, no lo puede hacer distinto. Because what? ¿Por qué? Porque al final tiene que. You depend on that what? For Usted your support. depende, But you usted don't want to depende do de it. qué. Depende de su trabajo para obtener ese soporte económico, pero no es que lo quiera hacer de You're corazón. not really doing it from the heart. No lo está haciendo realmente de corazón, ¿me entiende? So, ¿cómo? Exactamente. O sea, cuando suena el despertador no te quieres ni levantar. Exactamente. Ay, Y cuando el fin de la semana viene, dice, gracias a Dios. Ahí va. You don't really want to be there. Y realmente no quiere estar allí. Watch this now. You're most miserable while you're working there. Usted es más miserable al seguir trabajando de esa Are you manera. following? ¿Me Watch this, siguen? watch this. Pero miren, If you and I si usted y yo are trying to accomplish the will of God, but it is not coming from the heart, tratamos de cumplir la voluntad de Dios, pero si eso no viene del corazón, you are the most miserable Christian. usted es el cristiano más miserable. ¿Me siguen? You're only doing it because you want to escape hellfire. Usted lo está haciendo porque solamente quiere escapar del fuego But infernal. it's not that you love Pero no God. está mostrando que ama verdaderamente a It's Dios. not that you love righteousness. No es que usted ama verdaderamente su justicia. Are you following me? ¿Me siguen? You're just doing it that, wow, I don't want to go to hell. So I'm just gonna Solamente do lo this. está haciendo porque dice, no quiero sufrir en el fuego infernal, así que quiero escapar. That type of experience Ese tipo de experiencia will take us to hellfire. nos va a llevar y nos va a guiar al fuego infernal. Are you following me? ¿Me siguen? Exactly. Exactamente. It is not for the right motive. Y no es por el propósito correcto o You el remember motivo Jesus in correcto. Matthew chapter, ¿Usted se acuerda las 7? palabras de Jesús en Mateo 7? The Bible says, La Biblia dice at that day many shall say, Lord, Lord, have we not prophesied? que in muchos your name? dijeron, Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre, We have done wonderful works. hemos hecho obras maravillosas, But the motive pero los was motivos not love for God. no eran amor por Dios. We're doing it either to soothe the conscience or to say, well, I need to do this so I can go to heaven. Lo estábamos haciendo para
dominar o para convencer a nuestra conciencia de decir, no quiero ir al infierno, solamente quiero ir al cielo. But it's not because there was love. Pero no era porque se mostraba un amor verdadero por la obra y el trabajo de salvar almas. ¿Me siguen? As I call these people, we are merely fire escaping Christians. Yo llamo a esta gente simplemente cristianos que huyen del fuego infernal. That type of experience Ese tipo de experiencia cannot prepare us for the final crisis. no nos puede preparar para la crisis final que viene. Watch this. God wants obedience, Porque willing obedience from Dios the heart. quiere que obedezcamos voluntariamente desde nuestro corazón. Even if Incluso si there's no heaven. no hubiese cielo. Are you following me? ¿Me siguen? You love God enough that Usted if this was ama- the only life you have, you would still do it. Usted ama suficientemente a Dios que si fuese su última vida, lo hiciese. Or if this was the only place you're O going si to be. si fuere solo el único lugar en el que va a estar, lo hiciese. Not because of the reward, No a causa de la recompensa, just because you love Him. sino porque usted le ama de corazón. ¿Me That's the siguen? type of experience Ese es He's el tipo de seeking experiencia to que Él bring us está to be. Watch this, buscando que lleguemos a alcanzar. The most miserable professing Christian I know are those who trying to escape hell. Porque el cristiano más miserable que he conocido es aquel que intenta solo escapar de ese fuego infernal. And I know many. Trying to escape Y conozco a muchos que están tratando de escapar de ese Friends, fuego. watch this. Pero amigos, miren, The only reason la única razón, the only thing that should motivate us la única cosa que debería is just motivarnos love for God and His Word. es el amor de Dios y su obra Palabra. y su palabra. Are you following me? Nothing else. Nada más. When that is the experience. Cuando ese amor y esa palabra sea nuestra experiencia, No, watch this, friends. miren amigos, There's a joy va a haber un regocijo, un gozo to obey. al obedecer. No matter how difficult it is. No importa cuán difícil se vuelva. Are you following ¿Me me? siguen? Notice now. Noten ahora This was the experience of que Jesus. esta fue la experiencia de Because in Jesús. the book of Hebrews, Porque en el libro de Hebreos, Paul says Pablo nos that dijo Christ learned obedience by the things He suffered. que Cristo aprendió la obediencia por las cosas que Then sufrió. he says Y that luego Christ, dice que for the Cristo, joy para su gozo, that was set before, for the joy that was in his heart, he endured the por cross. el gozo que sentía en su corazón, él pudo prevalecer. Are you following me? ¿Me No, siguen? what gave him this joy? ¿Qué cosa es lo que le dio a él este gozo? Go to Psalm 40, verse 8. Vengan conmigo al libro de Salmos 40, Verse 8. versículo 8. Have mercy. This is beautiful. This is beautiful. Esto es hermoso, Brethren, hermanos. as I'm studying it with you, I've studied it before, but as I'm studying it with you, I'm just saying, Lord, give me that experience. Mientras estudio esto con ustedes, hermanos, yo en mi corazón digo, Señor, dame esa experiencia. Amen. Amen. Oh, friend, listen to me. This will cause us to be joyful, different. Esto debería causar en nosotros sentir ese gozo y ser diferentes. When people see you, Cuando la gente le ve a usted, that joy is going to affect even your countenance. esa alegría, ese gozo va a incluso afectar su semblante, That people see you. en el not- cual la not- gente not- cuando not- le ve a not usted, miserable, not stressed. cuando no le vea miserable, cuando no le vea estresado, But there's something beautiful about sino it that que haya draws algo, people. algo hermoso en ese semblante que atraiga a la gente. ¿No? Exactamente. Friends, watch this. Psalm 48. Notice what Miren the lo Bible que says. dice Salmos 48. I delight. Have mercy. Have mercy. Read it back, brother. Dice, me agrado al hacer tu voluntad, oh Dios mío. Y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Christ says, Cristo he está delights. diciendo It is que Él because joy. se agradaba porque allí había gozo. Why? ¿Por The qué? obedience was coming from the heart. Porque la obediencia venía desde el corazón. Brethren, watch it, watch it. Hermanos, when miren, you love a job, cuando usted ama un trabajo, you give it all. usted da todo de You sí. even spend extra time. Incluso se queda horas extras. Are you following me? ¿Me siguen? Thank you. Exacto. Yeah? So, for example, I love what I do. Por ejemplo, amo lo que hago. Are you following? I just love what I do. Yo amo lo que hago. This is one of the things that keeps you.
Esto es una de las cosas que me mantiene. Are you following me? Even when people don't Incluso, show appreciation for what I'm doing or the sacrifice I make. incluso cuando la gente no valora o no aprecia el sacrificio que uno hace, eso no me afecta. Are you following me? ¿Me Just siguen? the joy of Simplemente seeing. ese gozo de hacerlo, el de ver, de sentir. Because there are times when the trials and difficulties surrounding the work that crushing on you, especially when you're at the head of the work, it is not easy. But Porque that habrá can give you a joy. porque habrá tiempo en el que muchas pruebas, muchas cosas caigan sobre usted, en especial cuando usted es cabeza o parte administrativa del trabajo y parezca que le afecta, no. Listen, you know, my wife and I were recounting the last 2 years of our life here in Ecuador. Pastor va a compartir una experiencia entre él y su esposa. No, my wife and I were talking about the past experience we had for 2 years, the last 2 years here in Ecuador. Estaban conversando de las experiencias que tuvieron al llegar aquí a Ecuador los últimos 2 años. Now, let me tell you something. I will share much with you, brethren, but we have had some rough times. Déjeme decirles, hermanos, que hemos pasado tiempos pero See, muy duros. I'm not a person who is in the habit of telling people my problem or Y no telling them soy- what my difficulty. I don't do it. Y no It's not soy part el of- tipo de persona, no está en mí el decirle a la gente por lo que estoy atravesando, no soy de Because ese I have tipo. learned from a very early time in my experience to go to God on my knees. Porque my problem, he aprendido desde mucho tiempo atrás a ir de rodillas y decirle al Señor todos mis and to problemas wait on Him y esperar en Él until He works it out. Are you following? hasta que Él obre en mí. ¿Me Amén. siguen? But friends, let me tell you something. Pero amigos, déjenme decirles algo. These things that has happened to my wife Todas estas cosas que nos sucedieron a la esposa del pastor y a él not discouraged us. no nos han desanimado. Are you following me? ¿Me siguen? More so, it encouraged us De hecho, nos ha animado to realize that what we are doing, the devil doesn't like it. Are you a following me? darnos cuenta de las cosas que hacemos no le agradan al diablo. Therefore, he's attacking us. Por lo tanto, nos está atacando. Are you following me? ¿Me siguen? But it is a joy. Pero hay un gozo. Notice the text says, Noten I el texto. delight to do thy will. El texto Oh, dice Lord. clarito, me he agradado el hacer tu voluntad, oh Dios mío, Finish the text. For thy law is what? y tu ley está en medio de mi corazón. Where the law is? ¿En dónde está la ley? En medio del corazón. The law. Oh, have mercy. La ley, The love of the law is what? el amor a la ley está en dónde? Aquí. Jesus said, if you love me, Jesús dijo, si tú me amáis, what? ¿qué haces? He. Guardad mis First mandamientos. John said, this is Primera the de love of Juan dice, este es el amor a God. Dios, To keep his commandments. el guardar sus mandamientos. So ¿Me siguen? notice here, Entonces if noten love aquí que si el amor for Christ por and Cristo will y por leads su us to voluntad willing, joyful obedience. nos guía a vivir voluntariamente bajo su obediencia. Amen. Amén. Becomes a joy. Watch this now. Y se vuelve un gozo. I sent you a statement from this afternoon. Do you have the sentence? Because I'm filming. All right, John. Let me give it to you again. We're going to share a statement with you, brethren. Vamos a compartir una cita con ustedes, hermanos. Y de hecho, el pastor ama esa cita. I want you to see this. This is beautiful. Quiero que vean esto. Yeah. Ya. Notice what the prophet says here. Give them the page. for me. Noten lo que nuestra profeta dice. Está en el libro El deseado de todas las gentes de nuestra hermana Elena de White. Dice, toda verdadera obediencia Notice proviene that. del corazón. Now, where all true obedience come from? ¿De dónde viene la verdadera obediencia? Have mercy. Pay attention. Presten atención, dice, la de Cristo procedía del corazón. He did. Y si nosotros Have mercy. consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, Watch this. Continue. que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Now, watch this. You notice what it said? It was all true Noten lo obedience que comes dice, from the heart. toda la obediencia viene del corazón. Toda la verdad verdadera obediencia comes from the heart. viene del It was corazón. hard work with Christ. Porque al trabajar con No, no, Cristo... I'm after Ah, quoting yeah, the okay, statement. yeah. First part of it. He said it was hard work with Christ. ok, si la de Cristo procedía del corazón, It will be what? Hard work with us. estaría también trabajando en nuestro corazón. Amen. Amén. Have mercy. Ujú. This is beautiful. Es algo And hermoso. notice now, Y noten ahora, when it is heart experience, notice cuando where it will dice lead que us. se vuelve una experiencia de corazón, noten hacia dónde nos guía. Again from the beginning, please. Dice, toda verdadera obediencia proviene del corazón.
La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines. Amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios You impulsos. get that? ¿Entienden This hasta is allí? that Christ, through Christ, Dice when que it is God's Cristo, work, is cuando gonna se bring vuelve us una obra de into a nuestro place corazón, that we nos are lleva a carrying un out His lugar will, en el que estamos haciendo su voluntad, but it will appear as if we are carrying out naturally our own desires. pero parecerá que naturalmente estamos haciendo nuestra voluntad. Are you following me? ¿Me siguen? His will, Su voluntad, His desire sus deseos, has now become one with us. se han vuelto ahora uno con Let me nosotros. give you an example. Let me give you an Déjeme example. darles un ejemplo. Right now, in Ahora society, mismo, en la sociedad, especially the, I shouldn't even say especially, everybody, by the way. no debería decir especialmente o clasificar, de hecho ahora son todos. That you notice through social media, people gone crazy. ¿Ustedes se han dado cuenta que a través de las redes sociales la gente está enloqueciendo? You see people Ustedes han visto mucha gente que están ahí tomándose and fotos, putting it up selfies for everybody to y see. poniéndoles, Sí. o sea, publicando para que todo el mundo lo Not vea. only just that. No solamente eso. You will see young ladies worldwide, Usted ahora ha visto a jovencitas a nivel mundial, even in Africa, in the mountains, incluso en las montañas o en África, in China. en China. You notice American girls naked, showing their bodies on social media. Ustedes han Chinos notado que haciendo lo mismo. los americanos usan ropa corta, las mujeres usan ropa corta y se exhiben. Ahora en China están haciendo lo mismo. Watch this. They are doing something Están haciendo algo because they are being influenced. porque están siendo But influenciados. they're carrying out this thing as if it is just their own original thoughts and ideas. Están haciendo estas cosas por esa influencia creyendo que nacen de sus propias ideas. Are you following what I'm saying? ¿Me siguen? ¿Me están They're entendiendo lo que carrying digo? out, watch this, they're carrying out, for example, when women start to dress a certain way, even show their most intimate areas of their bodies, Cuando las mujeres utilizan incluso esas faldas cortas que no pueden ni sentarse porque mostrarían partes privadas de su cuerpo, they are, watch this, they're dressing according to the ideas of homosexuals that are designers. se están dejando influenciar por esas ideas de los homosexuales que fueron diseñadores de las prendas. Are you following me? ¿Me Men siguen? Los hombres, who are even wearing their pants down and showing themselves. los cuales están utilizando igual pantalones, pero ahora apretados que muestran todo, Are you following me? Not realizing that these No- homosexual no se están designers dando cuenta de que estos diseñadores homosexuales design it so they can lust at the butts and private areas Dise- of men that they have desires for. Are you hearing me? diseñaron esos pantalones ¿para qué? Para que se noten más pronunciadamente las partes privadas de un hombre, That they lust after. los cuales ellos they lost. They lust after. They desire. Ah, sí, ya, ok, para mostrar en las partes del cuerpo en las que ellos desean ver. ¿Me siguen? Have mercy. You know, have you ever seen men with their pants all the way down here? Sí. You know where that Ah. originated? ¿Han visto a los hombres que utilizan ahora el pantalón ya no en la cintura, sino a media nalga? You know where that came from? ¿Saben de dónde viene It esa came idea? from the prisons. Esa idea viene desde las prisiones, The homosexual men cuando los hombres que son abiertamente homosexuales in prison en la prisión wear their pants like that utilizaban los pantalones a esa altura in order to bring other men who are homosexual para to have atraer para atraer la atención de los otros hombres homosexuales y tener esas relaciones. Then afterward I saw even men that are homosexual, their pants. Incluso ahora he visto a hombres que no son homosexuales, pero utilizan el pantalón de esa manera. Carrying out the will of others naturally as Están, we come from them. están haciendo la voluntad de otros como si fuera naturalmente la de ellos. No, I say that to say this. Ahora, tenía que haber dicho esto. To say this. Ujú. When the obedience comes from the heart, Cuando la obediencia viene del corazón, the very impulse, the very desires of Christ los mismos impulsos, los mismos deseos de Cristo become ours. se vuelven And we nuestros begin to carry them out as if y, it came compe- from us. y comenzamos a hacerlos
como si vinieran de nosotros mismos, but it is not from us. pero no es de Amen, nosotros. brethren? Amén, hermanos. No, that type of experience Ahora, ese tipo de experiencia will prepare us es la que nos va a to preparar rather die than sin. para preferir morir antes que pecar. You remember Shadrach, Meshach, and Abednego? ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? They said, "Oh, king, Dijeron, oh rey, we respect you. te Live forever. respetamos y que vivas para siempre. But we don't serve you Pero nor your God. pero nosotros no te servimos ni a ti ni a tu Our Dios. God is able to deliver us. Nuestro Dios es capaz de liberarnos. And even if he refused to deliver us, Y si en we caso no will nos salva, not bow." nosotros no nos postraremos. Are you following? ¿Me siguen? That's the experience we need for what is coming. Esa es la experiencia que necesitamos para lo que está Because por watch venir. it, the hatred of Porque the whole miren, world, el odio de todo el which mundo, we are now seeing in the world. el que ahora estamos viendo en el For alrededor. You realize that Ecuador, when I came here in 2010, Por ejemplo, cuando yo llegué aquí al Ecuador en el 2010, the Ecuadorian people were sweet, amables. la gente de Ecuador era dulce y amable. Ahora, have mercy. Ahora, hermanos, Have mercy. que Dios tenga misericordia. There's a coldness and a hatred Hay un odio, hay un frío que se muestra that I'm seeing in Ecuador de que estoy viendo en ecuatorianos ahora mismo, that I've never experienced before. que nunca experimenté antes. This is not unique just to Ecuador. Y esto no sucede solamente en este país. It is a universal crisis right now. Esto es una crisis a nivel mundial. And all of this hatred Y that you're todo este odio, todo este that you're frío seeing que demonstrated usted towards está different viendo desinteresadamente mostrándose a la mayoría de people, all of it, gente, the devil is going to channel all of that. todo lo que el diablo está haciendo, The devil is going to channel it. sí, lo que está haciendo el diablo es haciendo un canal. And all of that hatred is going to be channeled to one group of people. Y todo ese odio será direccionado a un solo grupo de gente. All the prison that you see they're building, Todas las prisiones que ustedes ven que se están construyendo it is for one group of people. es para un solo grupo de gente. They're going to let out the murderers, Van a dejar libre a los asesinos, but the righteous pero los justos will be the one put in there. serán aquellos que ocupen esos Are you lugares. following me, friend? ¿Me están siguiendo, amigos? There'll be a satanic hatred Va a that will haber un odio dominate tan satánico que va a dominar all who refuse the control of the Holy a Spirit. todo aquel que se rehúse estar bajo el control del Espíritu Santo. And that will be displayed against God's faithful remnant. Y eso será demostrado a aquellos que sean fieles del remanente de Cristo, contra ellos. And if you and I Y si usted y yo are not grounded no estamos sedimentados in an experience en una experiencia that Christ had, que la cual Cristo tuvo, that caused him to gain the victory, you and I will not stand. que le haga a él ganar, llegar a tener la victoria, si usted no tiene esa experiencia, no va a prevalecer. Ni uno de nosotros. Are you following me, brethren? May God help us. May God help us. Que Dios Finish nos this ayude. Notice now. Notice now. Termino la cita, hermanos, And then we're going to take a break. y después de esto tomamos el descanso. Dice, la voluntad refinada y santificada Notice what happened? hallará, The will. dice, la voluntad refinada Ajá. y santificada. Notice now, God doesn't take away your will. Miren, Dios no solamente toma No, su... He doesn't take it away from you. Él no te quita tu voluntad. He does something to it. Él hace algo a su voluntad. What? ¿Qué cosa decía Read aquí? that part again for us. La voluntad refinada ¿Y y qué más? santificada. And then give it back to us. Entonces la refina y la santifica y allí nos la da de nuevo. Amen. You remember Peter, that Peter was aggressive. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro era agresivo. You remember that? ¿Se acuerdan de eso? When they came first, man, he took his pop, pop. Cuando llegaron a tomar a Jesús, ¿qué hizo? Sacó la espada y le cortó la oreja. He didn't ask any question. Él no hizo ninguna pregunta, simplemente lo hizo. But notice, Christ Pero didn't take noten that que aggression Cristo no tomó esa agresión. from Peter. He refined it and sanctified it No quitó ese tipo de actitud de Pedro, sino que la refinó y la santificó and gave it back to him. y se la dio de nuevo. And the day of Pentecost, Y en el día del where Pentecostés, the people said, these men cuando are la filled gente with new dijeron, wine. estos hombres They are filled with new wine. están llenos con nuevo vino. They are drunk.
están borrachos. The Bible says among the La disciples, Biblia dice que entre los that discípulos, Peter stood up and said, we are not drunk, Pedro se levantó y dijo, no estamos ebrios, we are sober. estamos sobrios. But this is the fulfillment of great Pero prophecy, este es el cumplimiento de la profecía, that in the last days it shall come to pass. en el que en los días del tiempo final It shall come to pass sucederá, that your sons shall prophesy, en el que tus hijos and your profetizarán daughters, y tus and hijas your old men shall see dreams, y los ancianos verán sueños and your young men visions. y los jóvenes visiones. Are you following? Peter said, this Pedro is the dijo, fulfillment of the prophecy. este es el cumplimiento de la profecía. He was aggressive. Estaba siendo You agresivo. remember when they ¿Se said, acuerdan ustedes cuando you ellos mustn't dijeron speak in Jesus' name. que you mustn't preach in Jesus' name. no deberían predicar? Ok, la gente le dijo a Pedro, deberían predicar en el nombre. No deberían predicar en el nombre de Jesús. Peter stood up and said, we are to Pedro obey se- God rather than men. Pedro se levantó y dijo, prefiero obedecer al hombre que a Dios antes que a los hombres. Are you following me? ¿Me siguen? The same aggression. Esa misma And the Bible impulsividad. said, when they Y saw la Biblia the dice que cuando boldness vieron esa valentía of Peter de Pedro, and John, y de they said, Juan, they took notice of them, dijeron y tomaron atención en ellos that these men have been with Jesus. de que estos hombres habían estado con Jesús. Are you following me? Powerful. Notice now. Es algo poderoso. Dice entonces, la voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como Cuando en nuestro- conoce a Dios, ¿qué dice más? Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Did you get that? ¿Sí entendieron eso? Dice, si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, Notice what become hateful to us now. miren lo que se nos llega a ser odioso. Dice, el pecado llegará a hacernos odioso. We still love sin. Y aún amamos el pecado. Finally, Finalmente, hermanos, when people talk, habrá algún tiempo en el que la gente hable, Christians, 7-Eleven, cristianos, adventistas del séptimo they día, talk about their past life hablarán de su vida pasada, of sin. de su vida But pasada they de talk pecado, about it in a joyful way. pero empezarán a hablarlo como que se enorgullecieran de eso. Like sometimes I hear people talk about Muchas veces he escuchado a gente hablar that, what they used to eat, like fresh food. lo But they que talk about solían it, comer en cuestión de carne. they said, oh, este tiene ese sabor de como pollo. Oh, yo amo, qué delicia. Decían, ahora reemplazo con esta comida y esta comida sabe al mismo pollito, así que qué delicia. Now, friends, Ahora, amigos, you should have an asco debería mostrar asco, repulsión por for aquellas those things cosas. that, because naturally, when you Porque ahora, naturalmente, cuando usted cambia su dieta, just the very scent of these things make you upset. simplemente el olor, la sensación de esas cosas debería traerle enfermedad a su estómago. But yet there's this, oh, wow. Pero aún hay en esas personas ese deseo de decir, oh, wow, es que Or when they sabe al talk pollito. about the life they used to live, instead of having pain that they ever involved in such a thing, they talk with joy. O cuando hablan de su vida pasada, en lugar de sentir pena por eso, hablan como que se enorgullecieran, Just waiting for the opportunity, esperando To por esa participate. oportunidad de participar even if it's not nuevamente en full, esas even cosas. partial. Incluso si no es de participar completamente, sino solo parcial. Friends, we still Así que, are amigos, controlled by the todavía carnal nature. estamos bajo el control de la naturaleza But carnal. the Bible says, let Pero la Biblia not dice, sin have dominion over you. no permita que el pecado tenga dominio sobre usted. Amen, brethren. Amén, hermanos. We need the joy of salvation Necesitamos tener ese gozo de la and the salvación hatred for all that we y have el done, odio por todo lo que hayamos hecho and a special repentance y un arrepentimiento for especial those things that we repented por of long aquellas time ago. cosas de las cuales nos arrepentimos hace mucho tiempo atrás. ¿Me siguen? Let's pray. Vamos a orar, hermanos. Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en el cielo, your message is very clear. tu mensaje es muy claro. Help us Ayúdanos, Señor, to conform a estar en conformidad to your message and not our desires. a tu mensaje y no bajo nuestros deseos. Please, Lord, Por favor, Señor, please forgive us
Por favor, perdónanos of all the sins that we have been involved in. de todos los pecados en los cuales nos hemos involucrado. Forgive us of failing you in our families, Perdónanos por haberte fallado en nuestras familias, in our communities, en nuestra comunidad, in our relationship, en nuestras relaciones in our personales, church. en nuestra iglesia. Please forgive. Por favor, Señor, But perdónanos. Lord, we need Pero, Señor, ahora to necesitamos experience true obedience verdaderamente experimentar esa real obediencia, that comes from the heart. la cual viene del corazón. Please, Father, the problem Por favor, is Padre, always with the heart. el problema siempre está en el corazón. But please take this heart Pero por that favor, is desperately wicked toma este corazón que es desesperadamente and impío deceitful above all things, y engañador sobre todas las cosas, and give us a heart of flesh, y danos un corazón nuevo de a carne, heart that is given by the Holy Spirit, un corazón que es dado por el Espíritu Santo, a heart that does not respond to sin. un corazón que no dé respuesta al pecado. Please, Lord. Por favor, Señor, But a heart that is responsive, sino un corazón que sea en conformidad, a heart that moves even at the slight indication of your will. un corazón que incluso muestre cada vez más luz acorde a tu voluntad. Please, Lord. Por favor, Señor, Bless the brethren here. bendice a los hermanos que están aquí Bless even presentes. our visitor. Please. Bendice a nuestras visitas, Señor. Please, Lord. Por favor, Señor. We pray for this country Oramos por este país, that is in a crisis, in trouble. el cual está entrando en problemas. This country the people of this country don't realize La the gente de este crisis país no se está dando cuenta de la crisis of what this country is in. en la cual estamos entrando, Señor. But Lord, hold back the winds Pero, Señor, aún mantén esos vientos so we can preach the message para que podamos predicar estos and mensajes take it to everybody, whether they want to y hear it or not. tomarlo a todo el mundo, sea que le guste o no. Please, Lord. Por favor, Señor, Your desire is the salvation of souls porque tu deseo es la salvación de las almas, and even of our families incluso de nuestras and familias our own salvation. y también nuestra propia salvación. As we take a break, not from you, Y mientras tomamos un descanso, pero no de ti, please fill us afresh por with the favor, Holy Spirit. Señor, llena con esa frescura de tu Santo In Espíritu. Jesus' name En we el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. 7 minutes, brethren, and we come back. 7 minutos de descanso, hermanos, y de allí regresamos. Amen. Amén.